Muy buenas noches, es grato estar con ustedes nuevamente. Este es 4 a la N, soy Gonzalo Brialé. Esta noche vamos a tocar un tema que es muy crucial por el momento que atraviesa el mundo, la región, el país. Tenemos como invitados a Francisco Tudela, ex canciller de la República, profesor del PAT de la Universidad de Piura, Alex Müller, jefe economista del Banco of America para la región andina, Centroamérica y el Caribe. Él está basado en Nueva York, está visitando Lima, es peruano. Y también nos acompaña Edgar Vázquez, ex ministro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y actualmente director del Centro de Investigaciones Económicas y de Negocios de ADEX. Así que creo que con este panel podemos darle curso al tema, que básicamente es cómo se ven las cosas a nivel global, a nivel regional y a nivel local. Y en este momento, Francisco, el mundo está, o parecería estar, convulsionado por el desorden, la incertidumbre, ¿no? Se dan cosas simultáneas en varios lugares. Europa se está quedando sin energía, el gas que le da Rusia, eso es estratégicamente potente. En Inglaterra hay una primera ministra que ha tenido la idea de lanzar una especie de paquetazo donde recorta impuestos a las empresas y aportes a los ciudadanos al mismo tiempo que el Banco Central inglés levanta las tasas. O sea, algunos lo han llamado esto un paquete sorpresa tercermundista. Creo que el Fondo Monetario lo hizo. China habría parado de crecer porque se pronostica este año algo así como 2% y pico, cuando han estado creciendo por décadas de 6% para arriba. Y finalmente en Estados Unidos, Bill Gates hace poco declaró a la revista Forbes algo que parece, yo diría hasta sensacionalista. Según él, en los próximos 5 años, Estados Unidos está tan polarizado que tendrá unas elecciones muy difíciles y una guerra civil. ¿Cómo ves el panorama, Francisco? Yo creo que el panorama es complicado porque la epidemia del COVID generó un trastorno en todo el sistema comercial del mundo y una parálisis y enormes pérdidas que todavía no han sido calculadas en su totalidad. Los conflictos ideológicos empezaron, yo diría, con la plaza de Maidán y la incorporación de Crimea a Rusia en 2015, y por lo tanto, hasta ese momento, la política internacional y la economía internacional iban de la mano, había cierta armonía, por decirlo de alguna manera, y esa armonía se ha roto. Y entonces el proceso de globalización va a continuar porque viene desde el siglo XVI, pero va a continuar sin la fluidez en el libre comercio que ha tenido hasta ahora por el hecho de que China, Rusia tienen grandes sanciones, hay el corte de energía a Europa por parte de Rusia, alianzas insospechadas como la reunión que ha tenido el presidente Putin con el rey de Arabia Saudita, probablemente para subir el precio del petróleo aún más y estimular la inflación americana. Lo que tú has mencionado en Inglaterra, salida ya de la Unión Europea, que además de lo que has mencionado, va a destinar 300 millones para subsidiar la energía en el invierno que viene. Luego, la guerra de Ucrania no está terminada, ni nadie está ganando ni perdiendo de manera definida. El hecho es que Rusia ocupa territorios industrial y económicamente muy importantes de Ucrania. Entonces, la globalización está en un momento de gran inestabilidad y de poca fluidez en el mundo. Y hay una fractura política definitiva. Cuando el presidente Putin, y con esto acabo, da un discurso con ocasión de la incorporación del Donbass, de estas 4 provincias, a Rusia, en el fondo reta toda la agenda de Naciones Unidas y la agenda de la política exterior americana. Es un reto frontal, directo a la agenda norteamericana, y cita al final de su discurso
a un filósofo ruso de principios del siglo XX que es Ilyin. Ilyin es un filósofo, teólogo, conservador, ortodoxo. Ese es un mensaje, porque dentro de sus libros favoritos, donde está Berdiayev, Dostoyevsky, etc., él tiene una lista que le ha hecho leer a todos sus ministros y funcionarios. Entonces, está creando una ideología antagónica a la de Occidente. La China también, con partido único, con la reivindicación de Confucio, grandes negocios con Occidente, no cabe duda de eso, pero la China no está entregada a las ideologías occidentales, es contestataria. Yo soy embajador de Naciones Unidas y he escuchado al embajador de China decir que los derechos humanos son una imposición occidental, o sea, una palanca política. Entonces, naturalmente, eso da que pensar sobre el mundo que nos espera, que ya es bastante áspero y además con una militarización creciente en los porcentajes que los países desarrollados y la China y la India destinan a sus gastos militares. Alex, ¿tú cómo ves el tema de la inflación mundial y la posible recesión global? ¿Hacia dónde está yendo la economía mundial? Definitivamente la inflación está desbocada en gran parte del mundo, con pocas excepciones. Esto es bastante problemático porque no solo castiga a la gente de menores recursos de manera desproporcionada, y eso genera inestabilidad política, sino también le pone presión a los bancos centrales del mundo para subir las tasas, ¿no? Lo hemos visto con bastante fuerza en América Latina, pero incluso en los países avanzados, caso de Estados Unidos, Europa, Inglaterra, están subiendo mucho las tasas. Eso obviamente afecta de manera negativa al crecimiento de los países y además genera presión sobre los flujos de capitales para que se vayan de los mercados emergentes a las economías avanzadas, ¿no? Entonces es un fenómeno muy delicado para los países emergentes. Creo que algo muy interesante que estamos viendo actualmente este año es que en los últimos 20 años, ¿no?, desde el 2000 hacia adelante, se había visto un debilitamiento muy marcado de la relación entre el desempleo y la inflación. El desempleo estaba muy bajo, pero la inflación no subía, ¿no? Y eso la gente se preguntaba a qué se debía, ¿no? Algunas personas decían que eso era porque los bancos centrales habían desarrollado credibilidad para anclar las expectativas de inflación. Otra gente decía que tiene que ver con la integración comercial del mundo, ¿no?, que reduce la sensibilidad de las empresas a los choques de costo, o sea, digamos, porque las expone a más competencia, ¿no? Si uno tiene productos que vienen de toda parte del mundo a la economía local, ¿no?, vas a encontrar productos de mejor calidad y más baratos, ¿no? Entonces, hay gente que decía, ¿no?, que esta ruptura entre la inflación y el desempleo se debía a la apertura comercial. Otra gente hablaba de la tecnología que había mejorado la productividad y otras personas también mencionaban cosas más puntuales. Por ejemplo, la ex presidenta del Banco Central de los Estados Unidos, Janet Yellen, ella hablaba de una cuestión que le decía la deflación de salarios reprimida, pent-up wage deflation. Y eso significa que en la crisis de Lehman en el 2009 a muchas empresas les costó trabajo reducir los salarios, ¿no? No pudieron reducir los salarios como querían, y luego cuando empezó la economía a recuperarse, aprovechaban, ¿no?, de que la economía se estaba recuperando, pero no subían los salarios. Bueno, entonces el punto no es que por 20 años la relación entre el desempleo y la inflación se rompió un poco y hubo complacencia. Ahora se está viendo, digamos, un resurgimiento de esa relación, y la gran pregunta es hasta dónde tiene que subir las tasas el Banco Central para estabilizar la inflación, ¿no? Ya para cerrar con esto, el mercado laboral en Estados Unidos en este momento está en el máximo histórico, digamos, de fortaleza, ¿no? Hay una encuesta que se llama JOLTS que muestra que hay 2 ofertas de empleo por cada persona desempleada, ¿no? Y yo creo que ese indicador es incluso mucho más importante que el desempleo. Yo creo que la Fed va a querer reducir ese indicador, que ahora está en 2, hasta 1, cercano a 1, que es el nivel prepandemia. Aparentemente en los bancos centrales está prevaleciendo el temor a
inflación sobre el temor a la recesión, ¿no? Caso contrario a lo del 2008, cuando más bien hubo este quantitative easing, donde se soltó cantidades inmensas de dinero para compensar, evitar una recesión violenta, y al final la economía continuó en marcha. Pero estamos en una situación opuesta, es algo interesante. Edgar, ¿cómo ves el comercio global? El año 2021, algunos lo llaman el año épico para la industria, porque la actividad creció como nunca antes se ha visto a nivel global, unas cifras espectaculares, la demanda superó la oferta largamente, había demoras en entregas de productos, se expandió el comercio en línea, pero al mismo tiempo estalló esta crisis logística donde los fletes se han multiplicado por 2 o por 3. Faltan contenedores, faltan puertos, faltan barcos. Entonces, ¿cómo se va? ¿Qué futuro le ves al comercio internacional en los próximos años? Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Primero, mira Gonzalo, el comercio internacional ha venido sufriendo de choques no solamente a partir de la crisis del COVID-19, sino antes. Recordemos que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, impulsada por el presidente Trump, fue bastante fuerte, que llevó inclusive el comercio internacional a un estancamiento el año 2019. El comercio en términos reales a nivel mundial no creció, fue 0,1%. ¿no? Y eso, sobre todo tomando en cuenta estos dos grandes jugadores, y además que los efectos de muchas de las medidas que impuso el gobierno del presidente Trump también fueron dirigidos hacia Europa, Brasil, Perú también se vio afectado, por ejemplo, con las medidas de acero y aluminio, que afectaron también nuestras exportaciones, eran pequeñas, pero bueno, también estuvimos en la problemática de esta guerra comercial que inició. Y a eso se le sumó, por supuesto, el gran desorden del COVID, logístico, los problemas asociados a la falta de abastecimiento de insumos a escala global. Muchos países, incluyendo el Perú, tuvimos problemas para abastecernos de insumos para la producción, sobre todo tomando en cuenta el nivel de integración al que hemos arribado. Ojo que acá hay un dato muy importante, ¿no? El Perú está entre los 10 países más integrados del mundo en términos del número de acuerdos de libre comercio y del porcentaje de su comercio incorporado en esos, digamos, en esa liberalización. El Perú tiene 22 acuerdos de libre comercio con 56 países que cubren el 90% de lo que exportamos e importamos. Es decir, hemos llegado a un nivel de liberalización y de integración con el mundo muy alta. Y al ser una pequeña economía altamente integrada al mundo, obviamente los efectos de escala global nos afectan en una mayor escala. Hacia adelante las perspectivas son complejas. Si bien estamos viviendo un escenario muy positivo, tanto por demanda como por precio, porque por demanda hay industrias que se han visto favorecidas, alimentos, textil, confecciones se está recuperando, metalmecánica, productos químicos, y por el lado de precios, obviamente todavía estamos en un escenario de precios importantes de los minerales. Están reduciéndose, pero si uno lo compara en el largo plazo, están todavía en niveles altos. Y eso obviamente beneficia a un país como el Perú, que tiene el 60% de su canasta exportadora en el sector minería e hidrocarburos. Entonces, hemos tenido un doble shock positivo, ¿no? En este caso al comercio exterior peruano, que ha llevado que en el 2021 tengamos una cifra récord histórica y que continúa teniendo efectos positivos este año. Este año el Perú va a exportar cerca de 70.000 millones de dólares. Nunca antes en la historia de nuestro país hemos exportado tanto. Sin embargo, aquí viene qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Y hacia adelante sí hay preocupaciones importantes que lamentablemente no estamos conversando y no estamos, sobre todo desde la perspectiva pública, ¿no? El gobierno no lo vemos que esté anticipándose a lo que se nos va a venir 2023, 2024, y me refiero a lo siguiente, ¿no? La desaceleración que todos esperamos de la economía mundial. Este año todavía va a crecer cerca de 3%, el próximo va a estar por debajo. Si uno ve el histórico entre el 2000 a 2019, es decir, antes de la crisis del COVID, el promedio de crecimiento de la economía mundial fue 3%. Cada vez que ha estado por debajo del 3%, no solamente se desacelera en una mayor magnitud el comercio internacional, sino se desacelera la economía peruana. Ahora, cuando el mundo crece por encima del 3%, se acelera más el comercio internacional y la economía peruana también. El próximo año la economía mundial va a crecer menos del 3% y se prevé que esa tendencia va a extenderse probablemente más allá del 2023. Si me permite, sobre el tema justamente, hay escenarios que plantea el Banco Mundial para el 2023 en tres versiones, digamos. La optimista es un crecimiento mundial de 1.5% per cápita.
que no es consistente con la caída de la inflación deseada, así que probablemente este escenario es bien improbable. El segundo escenario es una desaceleración brusca, que implicaría un crecimiento de 0.8% de la economía global, porque los bancos centrales no lograrían estabilizar los precios para enfriar la economía, no es suficiente. Y por último, un significativo ajuste monetario sincronizado en el mundo, que induciría una recesión tal que el PBI global se contraería 0.4%. Estos escenarios son bastante contundentes. Y cada vez que ha ocurrido eso, Gonzalo, el comercio global cae en una mayor magnitud. Claro, Y cuando el comercio global cae, por supuesto que el comercio peruano también. Y ojo que las exportaciones del Perú representan el 25% del PIB. Además, aumenta el valor del dólar y eso conlleva que la capacidad de importación, nosotros somos un país que depende para sus bienes de consumo y para su alimentación de la importación de bienes del extranjero, y esos bienes nos cuestan más en esta circunstancia. Y si hay una desaceleración, como lo prevé el Banco Mundial, entonces tenemos un problema también de menores ingresos, porque eso significa que las compras, o sea, nuestros mayores compradores no nos van a comprar los mismos volúmenes. Yo creo que hay que ser lúcidos. Yo creo que es un escenario como el de la época del presidente Carter. Es un poco una stagflation, pero con circunstancias internacionales más graves. O sea, hay inflación y al mismo tiempo va a haber recesión. Los costos o sea, la capacidad de gasto va a disminuir incluso en las economías desarrolladas, y eso significa que van a ser mucho más selectivos en las compras y que no vamos a vender a manos llenas como vendíamos antes en nuestras exportaciones. Y esto en el terreno político se traduce a descontento, probablemente en las economías emergentes, a diferencia de los Estados Unidos, a pérdidas de empleo. En el caso del Perú, la informalidad ha pasado de unos 8 millones hace 2 años a 13 millones de personas. Es un incremento importantísimo, ¿no?, de personas que no están desempleadas, pero están subempleadas, para usar términos técnicos. Y así como el COVID produjo en el mundo un viraje político-ideológico por la insatisfacción de la gente, porque para empezar se descubrió que los sistemas multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, la OEA, no pudieron responder al reto, y entonces devolvieron el problema a los estados nacionales. Algunos estados nacionales respondieron mejor que otros. Al Perú no le fue nada bien. Francia tuvo 65.000 muertos y nosotros tuvimos 200.000. Y entonces, claro, eso es un factor que se expresa políticamente. Y luego esta situación internacional evidentemente va a impactar en las economías africanas, latinoamericanas, en fin, en todas las economías emergentes, y eso va a significar alteraciones políticas muy, muy importantes. O sea que en el fondo lo que se necesita, no planificar en el sentido socialista, pero no hay manera de enfrentar la realidad si es que uno no tiene un plan. Y es necesario que tanto el sector privado como el sector público empiecen a considerar de manera muy seria la necesidad de planificar el gasto público, de planificar nuestra economía en función de las nuevas realidades internacionales que van a impactar rápida y directamente sobre nosotros. Bueno, vamos a ir a una pausa y después continuamos con el programa. Alex, ¿tú crees que estamos entonces entrando a una recesión que puede durar varios años?
Bueno, nosotros en Bank of America vemos heterogeneidad entre los resultados de los países. Vemos una recesión en Estados Unidos porque es una economía muy sensible a las tasas de interés, ¿no? El crédito en Estados Unidos pesa más de 100 puntos del producto. Acá en el Perú más o menos pesa como 40%, ¿no? Allá hay mucha gente con inversiones en la bolsa, las propiedades son muy sensibles a las tasas de interés, la gente utiliza sus propiedades para endeudarse, entonces es una economía que tiene bastante beta, bastante sensibilidad a las tasas de interés, ¿no? Entonces proyectamos una caída de 0.6% en Estados Unidos para el 2023. Europa, como decía Francisco en el corte, ¿no? Está siendo muy golpeada por el tema de la guerra, ¿no? El racionamiento de gas en Alemania, por ejemplo, ya hizo que la producción industrial se contraiga, ¿no? Lo mismo Inglaterra y en general el bloque europeo muy golpeado por el racionamiento de gas desde Rusia y también por el petróleo, ¿no? Ayer la OPEC anunció que están recortando 2 millones de barriles por día, ¿no? Eso es como el 2% del consumo mundial diario, ¿no? En el mundo se consumen 100 barriles al día, eso va a hacer que suban más los combustibles. Entonces, en Europa vemos un crecimiento cercano a 0.3%, pero en China vemos una economía que crece 6% en el 2023. ¿Por qué? Porque China va a tener el golpe en el 22, ¿no? Ha habido un confinamiento muy severo en el segundo trimestre, ¿no? Ellos han aplicado esta cuestión que le llaman el Zero COVID Policy, ¿no? Que es una tolerancia a cero, y han cerrado la economía prácticamente como en 2020. El PBI de China en el segundo trimestre del 2022 creció 0.3%, ¿no? Entonces ahí ya hay un efecto estadístico, ¿no? La base de la economía china en el 22 va a ser pequeñita, entonces eso te va a generar, yo creo, un rebote estadístico en el 23, ¿no? Este año, o sea, creo que los grandes sectores rezagados, ¿no? El tema del sector inmobiliario, eso se está contrayendo mucho este año. Ustedes vieron el tema de Evergrande, ¿no? Estoy seguro. Desempleo juvenil también. En China el desempleo juvenil en este momento está en 18%, ¿no? La gente entre 18 o 24 años. Y eso antes de la pandemia era como 10, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Es que en el 2023 nosotros pensamos que China va a rebotar. Y al ser la segunda economía más grande del mundo, eso va a ayudar a la economía global. Vemos un crecimiento de la economía global de 2.3% para el 2023. Bueno, otro enfoque que quisiéramos hacer es el de la región, Latinoamérica. Está, yo me imagino, marcada ahora por los gobiernos de Chile, Colombia, Perú, posiblemente Brasil, donde creo que va a ser la elección del fin del mundo. Y puede haber sorpresas. Y Argentina, que siempre está fuera de la línea. Entonces, en ese contexto, Edgar, ¿qué puede pasarnos? Porque digamos que estamos en un barrio lleno de malas influencias. Bueno, lamentablemente América Latina históricamente es la región más inestable, menos coherente, ¿no? Y que además es la menos integrada entre sí y con el mundo, ¿no? Porque mientras que en el sudeste asiático, en Europa y Norteamérica se han logrado encadenar diversas industrias y digamos los lazos y las profundidades se han desarrollado, en América Latina, desde aquel esfuerzo fallido del ALCA, ¿no? Del Área Libre de Comercio de las Américas, nunca más ha intentado hacer algo por realmente integrarnos, generar cadenas regionales y finalmente profundizar nuestra integración. La Alianza del Pacífico ya fue... La Alianza del Pacífico es un intento sumamente importante que iba en esa dirección, pero digamos eso en un esfuerzo de 4 países iniciales. Ya ha quedado neutralizado por revolución política. En estos momentos no se ve un mayor ímpetu. Nosotros en la Asociación de Exportadores somos miembros del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y sufrimos del desinterés evidente que estamos, digamos, sintiendo de los gobiernos actuales, ¿no? Vamos a tener ojo que el próximo año Perú va a ser presidencia de la Alianza del Pacífico y hay que impulsar una agenda de integración importante. Ahora se está reuniendo la Organización de Estados Americanos y el tema de la integración regional y económica ni aparece, ¿no? Todo es más político, social, más de las tendencias que estamos viendo de los gobiernos actuales. Pero hacia adelante, la gran preocupación es que
el mundo se está volviendo más multipolar, ¿no? Dado estas circunstancias, y América Latina necesita tener una visión de desarrollo más estable, que lamentablemente no va a tener, por lo menos no se avisora así por la circunstancia que estamos teniendo. Y van a haber de todas maneras países que en el pasado lo hicieron mejor y que todavía van a poder cosechar algo de ese pasado. Uno de ellos es Perú. 20 años de buenas políticas macroeconómicas, 20 años de integración, del libre comercio, etcétera, nos ponen en una circunstancia de ventaja frente a otras economías de América Latina para afrontar estas circunstancias, salvo que por supuesto hay alguna medida pues en contrasentido y contrarreformista, como las que en algún momento se plantearon por el actual gobierno durante la campaña y que gracias a Dios no se han dado. Porque recordemos que el presidente Castillo, cuando estaba en campaña, ofrecía revisar tratados de libre comercio, ofrecía modificar y ofrecía medidas de protección respecto de ciertas industrias. Supongo que ya entrado al gobierno le habrán explicado que 4 millones de peruanos de manera directa, indirecta o inducida dependen de las exportaciones, que tenemos 22 acuerdos de libre comercio que son tratados internacionales, que uno no puede deshacer simplemente porque despertó con un ímpetu de esa naturaleza, y que además, obviamente, involucra el 25% del PBI en cuanto a las exportaciones. Es decir, estamos hablando de una necesidad del Perú de mantener su integración y de mantener estas políticas de libre mercado que se han construido en el pasado. Entonces, en ese escenario, nuevamente, creo yo que América Latina lamentablemente está apuntando a mantenerse como la región más inestable, la menos coherente, la menos homogénea, y dentro de esa circunstancia todavía vemos algunos países, Chile, México, Perú, Alianza del Pacífico, Colombia, que a pesar que han virado hacia gobierno de izquierda, lo que se construyó en el pasado es muy difícil de desarmar y todavía tienen esa ventaja y van a mantenerla en los siguientes años, salvo que, nuevamente, al final, pues, se den contrarreformas muy profundas. Hay una cierta resiliencia, ¿no? Pero eso lo podríamos ver un poco más adelante en el contexto peruano. Y Francisco, ¿crees tú que la región está involucionando? Sí. Yo lo que creo es que no es una involución deliberada y empujada desde los gobiernos. O sea, de oído nomás. Creo que la crisis de los últimos 3 o 4 años ha generado descontento que llevó a la elección de gobiernos ideológicos sin una idea clara de la economía. Y entonces América Latina está en este momento viviendo de la inercia, lo que los peruanos llamamos el piloto automático. Pero el piloto automático funciona un rato. El piloto automático suple por unos instantes el hecho de que el piloto se ha ido al baño. Pero tiene que volver el piloto y seguir conduciendo la nave. Entonces el drama de esta ideologización y que se ve en la Asamblea, como has mencionado correctamente, se ve en la Asamblea General de la OEA en Lima, son temas ideológicos que además causan manifestaciones y confrontaciones, pero lo que es fundamental, que es la democracia, que es la división de poderes, que es el régimen económico, son temas que no se tocan, que son los temas del desarrollo y del crecimiento. Y entonces esto yo creo que es un problema en este momento. Se vive un poco en un mundo de fantasía ideológica y de confrontación de ideas que no necesariamente están ancladas en la realidad. Sí creo que hay una falta de realismo, por llamarlo de alguna manera, en el continente, pero la falta de realismo durará lo que dure el piloto automático hasta el agotamiento de su función. Y una vez que el piloto automático no funcione, tendrá que haber tomar las riendas nuevamente, ¿no? Pero sí creo que estamos en un proceso que, si hay una conciencia frente a la crisis, si hay una búsqueda de consensos entre el sector privado y los estados en América Latina, se puede enfrentar. Pero da la impresión que eso no está sucediendo. Claro, porque tienes al mismo tiempo
vieja idea, diríamos, del piloto automático que por años fue una especie de respuesta mágica. Las cosas caminan por su cuenta, ¿no? Porque nadie tocaba los parámetros Lo esencial. macroeconómicos. Yo Pero- quiero hacer una única observación, porque se ha mencionado el ALCA. La única finalidad de las cumbres de las Américas es el libre comercio, ninguna otra. Pero fue saboteada el año 2005 porque tomaron el control del ALCA entre Lula, Kirchner y Chávez. Y cambiaron la agenda. O sea que el ALCA dejó de tener la función que tenía. Y esa es una de las causas de la escasa integración de las economías de América Latina hacia una política de libre comercio común. Claro, Hay que tener eso en cuenta. Al lado del piloto automático está el otro enfoque, Está la voluntad. el de las cuerdas separadas, ¿no? Pero creo que a estas alturas sería iluso pensar que la economía puede avanzar al margen de lo que haga la política, que en el caso peruano, por ejemplo, es básicamente destruir la actividad económica y la inversión privada. El BCR ha liberado cifras. La inversión privada este año es de cero. Sí, claro. y Eso creo nunca nos ha pasado. podría ser optimista, ¿no? ¿Crees que la inversión extranjera, Alex, ve a América Latina como un lugar aparente para colocarse, para hacer esfuerzos y desarrollar actividades? Creo que ahí también se puede discriminar entre países. Hay, digamos, claramente el tema de las tasas de interés al alza no favorece a la región para atraer inversión porque los capitales se van a las economías avanzadas. Pero si pensamos de manera estructural, ¿no? Y nos ponemos a pensar en los factores de atracción que tiene el Perú, o sea, podemos hacer el mismo ejercicio para cualquier país, uno puede pensar en los recursos naturales, ¿no? Que Sudamérica es muy rica en recursos naturales, Perú y Chile tienen minería, Brasil y Argentina los alimentos, Colombia, Ecuador, Venezuela el petróleo. El tema de los acuerdos de libre comercio que comentaba Edgar, ¿no? Que da acceso preferencial. En infraestructura claramente estamos rezagados. Las instituciones también, cada vez más hay consenso entre los economistas de que son muy importantes para el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, creo que tener gobiernos autocráticos, por ejemplo, ¿no? Se dice, ¿no? que a veces cuando hay gobiernos autocráticos, eso también en el largo plazo es malo para la economía porque puede crear como espacios para la corrupción, ¿no? Que la gente está cercana al presidente, o también, por ejemplo, hace más arbitraria la aplicación de las leyes, ¿no? Y eso creo que es malo para la innovación, ¿no? Para la innovación tú necesitas un sistema legal que resuelva los conflictos y defienda los derechos de propiedad sin arbitrariedad, ¿no? Entonces yo creo que tener un sistema jurídico predecible es sumamente importante para la innovación. También, o sea, si pensamos también de nuevo en gobiernos autocráticos, se genera lo que en inglés llaman el crony capitalism, ¿no? Que son la gente allegada a los gobiernos, que son los que hacen los negocios, ¿no? Y se generan problemas de competencia, ¿no? Aquí se podría llamar capitalismo chotano. Por darte un ejemplo interesante, ¿no? Una de las economías que yo cubro es Guatemala, ¿no? Guatemala tiene una fortaleza macroeconómica envidiable. Los 4 países de América Latina que tienen la deuda como porcentaje del producto más baja son Perú, Chile, Paraguay y Guatemala, ¿no? Guatemala tiene un banco central que funciona bien, política fiscal muy responsable, pero le cuesta mucho atraer inversión extranjera directa, ¿no? Atrae un año atrae 1 punto del PIB, ¿no? Perú, Colombia, Chile en un año malo atraían 3 puntos. Ahora Perú está trayendo menos, pero eso también tiene explicación que ustedes conocen bien. Pero bueno, o sea, Guatemala creo que es un ejemplo también que un país que tiene resultados muy malos en los rankings de instituciones, pero tiene la parte macroeconómica ordenada, pero no trae inversión extranjera, ¿no? Yo O sea, creería, selectivo. añadiendo algo, ¿no? Un poco a la realidad del Perú y esta relación entre el sector público y el sector privado, ¿no? Que creo que en estos momentos está bastante deteriorada. En algún momento hemos sido bastante contundentes. Los distintos gremios empresariales han solicitado incluso la renuncia con claridad en un pronunciamiento conjunto me refiero al presidente actual. Eso no se veía antes, ¿no?
todo lo que se construyó en cuanto a acuerdos de libre comercio, las negociaciones, las políticas eran, digamos, en una conjunción público-privada muy interesante, ¿no? En cambio ahora los mensajes son bastante contradictorios, ¿no? Porque mientras que tenemos un premier que va a Perumín y dice el Perú está abierto a las inversiones mineras, digamos, no controlan correctamente e incluso incentivan la protesta social en los proyectos mineros. No existe ningún programa ni ninguna actividad concreta, por ejemplo, de promoción o roadshow internacional de los proyectos mineros a escala global. Es decir, en otras oportunidades estaríamos haciendo roadshows en Reino Unido, en Singapur, en Nueva York, en distintos lugares, en Canadá, por supuesto, distintos lugares para atraer inversiones a proyectos mineros, cosa que no se da. Es decir, lo que estamos viendo es una división clara, básicamente generada, gestada desde el sector público actual por una cuestión ideológica de un negativismo frente al sector privado y empresarial, y bueno, un sector privado y empresarial que intenta de todas las formas tratar de seguir trabajando, sobre todo más a nivel técnico con estas mesas del Ministerio de Economía, por ejemplo, que son cuestiones muy técnicas en donde todavía a nivel de los funcionarios de carrera todavía se puede seguir trabajando, pero a nivel de los funcionarios políticos la situación de comunicación son bastante reducidas, limitadas, casi cero, y claro, de esa manera es muy difícil incentivar inversión, ¿no? Y eso se está viendo, por supuesto, en los pronósticos del Banco Central, que se espera cero de crecimiento en inversión para este año. Claro, y también, por ejemplo, el ministro Burneo explicaba hace poco, cuando empezó, que la situación de la economía internacional explica el 60% de la variabilidad del producto peruano y ahora frena el crecimiento, ¿no? Pero seamos sinceros, el caos político, la falta de gobierno o desgobierno que existe y la corrupción son tan brutales que el factor político interno pesa ahora mucho más. Se ha invertido la figura. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Edgar. Para sintetizarlo, ya no podemos seguir en piloto automático. El piloto tiene que volver al asiento, pero el piloto no quiere volver al asiento. Y entonces este conflicto que se da entre una cúpula estatal, una cúpula política ideologizada y la realidad nacional y lo que necesita el país en términos de políticas económicas que en tiempos de crisis y de recesión implican necesariamente simplificación, facilitación y ayuda para que la economía fluya, es una cosa de la cual no hay conciencia en este momento. Y entonces el Perú está aprovechando las ventajas de su economía que Edgar ha señalado, pero eso no va a durar mucho tiempo más. Claro, el ejemplo, si me permite, Gonzalo, es el sector agrícola. Este año vamos a exportar en alimentos cerca de 10.500 millones de dólares. Paradójicamente exportamos alimentos que, digamos, no consumimos. Nosotros somos superavitarios en la balanza de alimentos, pero importamos lo que comemos, ¿no? Lo esencial. Exactamente, ¿no? Pero miren en este caso, ¿no? Este año vamos a alcanzar un récord histórico en la exportación de alimentos agrícolas. ¿Pero debido a qué? A las inversiones que se hicieron en el pasado, con normativa promotora del pasado, que acaba de ser cambiada. Y más bien la preocupación es, ahora estamos cosechando lo que se sembró hace 5, 6, 7 años, ¿no? Las paltas no producen de un año al otro, ¿no? Entonces, ¿pero qué va a pasar de acá 5, 6, 7 años con las políticas de los últimos en donde han modificado, han hecho menos atractiva la ley de promoción agraria, están afectando las leyes laborales y por supuesto ha habido fuga de capitales, grandes empresas peruanas del sector de la industria que han buscado también otros horizontes y ahora están invirtiendo en Colombia, en Costa Rica, en otros lugares. Hay empresas extranjeras que se han retirado del Perú. Entonces, y no pocas. Claro, entonces las cifras tan positivas que estamos viviendo, por lo menos en el comercio exterior al día de hoy, que vamos a alcanzar este año seguramente un nuevo récord histórico, sí me preocupa qué va a pasar en el 2023, el 24, en donde las ampliaciones ya no se están dando porque las inversiones no se están desarrollando ante la inestabilidad que estamos teniendo en tanto política, pero también en la práctica con algunos cambios legislativos que se han venido dando
en el anterior gobierno, con, digamos, el Congreso que modifica leyes, y en este básicamente con decretos supremos que están en el poder, que están en las manos del Poder Ejecutivo y que afectan leyes laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdón, legislación laboral, por ejemplo. Entonces, esto sí va a marcar una circunstancia más compleja hacia el futuro, ¿no? Acotando una cosa más, la situación internacional previsiblemente no va a mejorar en el futuro inmediato, más bien va a empeorar. O sea, lo de Ucrania es lo que los militares llaman un quagmire, una especie de pantano. Es improbable que los ucranianos logren expulsar a Rusia de los territorios que ha ocupado. Por el otro lado, la renovada actividad misilística de Corea del Norte no es ajena a esta crisis que afecta a Europa y no es ajena tampoco a la situación de la China frente a los Estados Unidos y las sanciones que se le aplican. De tal manera que lo que vemos es una sinergia entre países contestatarios, como es el caso de Rusia, como es el caso de la China, como es el caso de Corea del Norte, como es el caso de Irán, y eso geopolíticamente es un hueso muy duro de roer, porque no es uno solo. Y el Asia Central, que frente a la posición de Occidente simplemente ha guardado un silencio sepulcral. La India pide paz, pero necesita a Rusia para contrabalancear a la China y sobre todo es el principal cliente de la compra de armamento de Rusia. Y entonces estamos frente a una situación internacional muy compleja, con tensiones en aumento, y el gobierno del Perú tiene que comprender que no vamos a navegar en los próximos 4 o 5 años en un entorno internacional económico favorable. Exacto. Todo lo contrario. Estamos pasando entonces por una turbulencia política y económica global muy grande. Como en los años 30. Pero eso, Francisco, es como llover sobre mojado, porque el Perú está bien mojado por los errores del gobierno y todo lo que nos está pasando. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, Alex, yo noto que los motores de la economía, lo que funciona en el sector externo peruano, la minería y la agroindustria, parece que fueran el objetivo a destruir por el gobierno, ¿no? Han sufrido mucho en estos años. Intentos de cambiar la legislación agroindustrial, sobre todo la laboral, y cantidad de minas paralizadas que ya incluso ha dejado de ser noticia. Y la gran inversión minera difícilmente va a iniciar proyectos nuevos en un país que está en este trance. ¿Cómo ves eso? Seguro. Yo creo que ambos son sectores que estructuralmente son bastante fuertes, ¿no? En el caso del sector agroindustrial, yo pienso que el hecho de ser uno de los países con una de la mayor variedad de climas en el mundo, eso favorece la producción de diferentes cultivos. Y además que, pensando en el tamaño del país, ¿no? Si el G20 se midiera por tamaño de territorio, Perú estaría en el G20, es el 20º país más grande del mundo. Ahora, Francisco comentaba que el porcentaje de la tierra arable es pequeño, puede ser un contraargumento, pero yo creo que el Perú tiene ventajas comparativas que son conducentes a que ese sector agroexportador crezca, ¿no? Para que además tenemos el acceso al Océano Pacífico. Me parece que si esas obras de irrigación se concluyen, ¿no? Que están en este momento paralizadas, eso aumentaría la frontera agrícola tremendamente. Y además en el BRAEM hay un inmenso potencial agroindustrial que todavía no se ha desarrollado. Sí. Y luego sobre los cambios que se han hecho, yo por ejemplo, el tema, yo recuerdo que el sector agrícola pagaba 15% de impuesto y lo subieron a 30% como pagan todos los otros sectores. En mi opinión personal, tener tasas diferentes para diferentes sectores es una mala política económica. ¿Por qué? Porque eso distorsiona la señal al empresario, ¿no? La economía, como ustedes saben, el PIB es valor agregado, ¿no? Entonces, si tú, teniendo tasas diferentes de impuesto para los diferentes sectores, tú cambias la rentabilidad de los proyectos, tú vas a desviar la inversión hacia los sectores que tú quieres favorecer.
Pero la inversión, para que la economía sea más eficiente, debería ir a los sectores que tienen un retorno más alto antes de impuestos, ¿no? Porque si van al que tiene retorno antes de impuestos más alto, tú vas a hacer que el retorno de lo que se invierte sea lo más alto y la economía va a crecer más. Entonces, desde una perspectiva teórica, lo más adecuado, lo más eficiente es tener impuestos que sean iguales para todos los sectores, que sean bajos, ¿sí? Pero que sean iguales, uniformes. Teóricamente es lo más eficiente. Ahora, eso es el sector agroexportador. En minería también estoy convencido de que el Perú tiene, digamos, una fortaleza que difícilmente se va a ir por cambios de política microeconómica, ¿no? Porque tenemos las reservas de los minerales, tenemos agua a precios competitivos, mano de obra a precios competitivos, energía a precios competitivos, y entiendo que, o sea, los costos de producción en el Perú siguen siendo mucho más bajos que los competidores, ¿no? Entonces yo soy optimista en que esos 50.000 millones de dólares de cartera de proyectos mineros, algo veremos en el futuro. Sí, como ha mencionado Francisco al comienzo, que el modelo peruano del libre mercado sea resiliente es valiosísimo, ¿no? Quiere decir que si no fuera por el modelo estaríamos arruinados. Por la irresponsable conducción de este gobierno y su rechazo a la inversión privada, que es el motor de la economía. Pero si por esa resiliencia del modelo con este gobierno, durante los próximos 3 años que faltan, logramos crecer 2% anual, ese crecimiento no alcanza. Mucho menos con la gran minería paralizada, sin inversión privada, y con la inversión pública, pura corrupción. Digamos las cosas como son. Esta situación no es sostenible. No podemos ver el vaso medio lleno, no existe el vaso medio lleno. Estamos en serios problemas. Básicamente, o se termina el gobierno o se termina el país que un día conocimos. Creo que ese es un trance que estamos y debiéramos encarar. Y aparentemente la clase política está de lo más bien, pensando en que no hay que hacer muchas olas o no sé qué. Yo creo que la clase política, no hay que generalizar, pero digamos un porcentaje importante de los políticos tienen una ignorancia absoluta de los temas que estamos discutiendo acá y una inconsciencia absoluta sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Perú tiene hay 3 cordilleras que son las más ricas del mundo: el Ran sudafricano, los Urales en Rusia y los Andes peruanos. O sea, el potencial está ahí, como tú has señalado muy bien, y eso pero claro, si tienes obstrucciones en el corredor minero, si son la propia gente vinculada al gobierno la que genera bloqueos y que busca de alguna manera presionar a las empresas mineras y crearles problemas, se modifica la ley relativa a la agroindustria. Y la agroindustria es una industria nueva y boyante, sacada del desierto. Entonces, en el fondo, estamos disparándonos a los pies, porque tenemos todo el potencial para ser realmente un país rico, con gente más rica, con una población más rica. Querer un país pobre, lleno de pobres, parece ser el ideal en este momento. Esto ya lo he mencionado en algún otro programa, pero el humorista del siglo de oro, Francisco de Quevedo y Villegas, muy conocido en la literatura, decía: quien promesas no cumple, pobres vende. El lenguaje del siglo de oro es vender a alguien es traicionarlo. Y entonces lo que está sucediendo ahora es que cuando se dice no más pobres en un país rico y se adoptan estas políticas contraproducentes, se está traicionando a los más necesitados, se está traicionando al pueblo, se les está negando sus fuentes de empleo, se les está negando los insumos que necesitan para sus pequeños negocios, se está encareciendo su economía
y haciendo la vida muy difícil a millones de peruanos. Y entonces lo que tú dices es muy cierto, es una situación que no puede sostenerse mucho tiempo más. Exacto, y crea una situación límite, aunque nos cueste trabajo realizarlo, comprenderlo, porque claro, de aquí al 2026 faltan todavía 3 años, y si mal que bien crecemos un poquito, bueno, pues, pero no es solo eso, se está destruyendo la institucionalidad, se está perdiendo la moral pública, estamos acostumbrando a los delitos comunes a nivel de las altas esferas del gobierno. Esto no puede seguir. Gonzalo, Y en el Congreso se discute que vacancia o adelanto de elecciones, pero no pasa nada. Parece que fuera... No se toman decisiones porque no hay verdaderos partidos y algunas de estas agrupaciones políticas son ideológicas, son simplemente organizaciones alrededor de un cacique, como los describía Ortega y Gasset. Son asociaciones civiles con fines de lucro. Correctos. Es la descripción de los caciques que hace Ortega y Gasset en los años 20 en España invertebrada, trasladada al Perú del siglo XXI. Estos caciques tienen sus intereses, tienen sus negocios, arman una lista o sus universidades, Claro. Llegan al Congreso y empiezan a jugar con la política según sus intereses personales y lo que pueden obtener del gobierno. Y entonces no hay convicciones. Yo diría que en la gran mayoría del Congreso, fuera de decir palabras, la palabra democracia, la palabra derechos humanos, en fin, mientras más veces se mencione, mejor queda el político, pero en la práctica no hay una visión del Perú en estas agrupaciones, no hay ideas claras sobre lo que hay que hacer en el campo de la economía y no hay ideas claras sobre la función de la política, que es el bien común del país y buscar la mejora de todo el mundo. Gonzalo, yo tomo para tratar de aterrizar nuevamente algo, ¿no? Francisco ha dicho algo muy, muy contundente. Hay ignorancia en el establishment político actual. Así es, enorme. Tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento. No tienen idea de lo que está aconteciendo en el mundo, ni lo que se viene hacia adelante, pero además no tienen idea de la gran oportunidad que a pesar de ese contexto tiene el Perú, porque por algo de la verdad somos bendecidos. Algo como bien nos señalaba, ¿no? El Banco de América está esperando un rebote de China el próximo año. China es el principal comprador de los metales peruanos y en particular del cobre. Y el cobre sigue siendo el mejor conductor y va a ser sumamente necesario para el desarrollo de las industrias del futuro. Los autos eléctricos y etcétera. Todo lo que corresponde tiene que ver, va a tener todavía el cobre como principal metal. Y es nuestra principal riqueza. Es decir, este debería ser un gran momento de atracción de inversiones hacia el Perú, porque la demanda en el futuro, dadas las tecnologías y el desarrollo de las tendencias, va a continuar todavía presionando al cobre. Correcto. Y más aún con una recuperación de la economía china, que 90% de todo lo que nos compra China son minerales y harina de pescado. Pero hay un segundo elemento. Miren, el 2020 el mundo se contrajo, pero hubieron solo 3 sectores, y el comercio mundial se contrajo, pero hubieron 3 sectores cuyo comercio y cuyo, digamos, economía sectorial siguió creciendo. Uno, los medicamentos, por supuesto, la pandemia. Segundo, las computadoras, las aplicaciones, porque todos tenemos que conectarnos ahora de nuestras casas. Y lo tercero, los alimentos. Porque finalmente hay algo que no va a hacer el ser humano, incluso en las crisis: dejar de alimentarse. Y el Perú en estos momentos, el segundo gran sector, su agroindustria, una agroindustria competitiva, boyante, que además, cuando uno ve las perspectivas de crecimiento de la población mundial hacia el futuro, al 2030 seremos casi 8.500 millones y al 2100 vamos a ser más de 12.200 millones en el mundo, ¿no? Y hay una proyección del crecimiento de los mercados de alimentos hacia el mundo muy importante. Y el Perú tiene el gran potencial, no solamente de seguir extendiendo el éxito en costa de la agroindustria, sino trasladarlo a sierra, selva, adaptada por supuesto a distintas realidades, con la infraestructura necesaria, con la tecnología, con la mejora genética de semillas, etcétera. Es decir, ese es el mundo en el que deberíamos estar pensando. Esas son las políticas que necesitaríamos ahora para empezar a sembrar ahora, para cosechar de aquí 10, 15, 20 años, y no lo estamos viendo. Está pasando por enfrente nuestro y puede ser nuevamente una de estas grandes oportunidades perdidas de las que nos gusta leer en los libros de historia. ¿Qué es el caso de Holanda?
Holanda es el tamaño de la provincia de Lima, no del departamento de Lima. Primer productor mundial de flores, gran productor agrícola de exportación, pero debido a la innovación genética, tecnológica, los cultivos verticales, hay toda una tecnología de los cultivos verticales que se hacen en hangares gigantescos y que permiten aumentar la producción exponencialmente en un país que es el tamaño de la provincia de Lima. ¿Cuántas provincias de Lima hay en el Perú? ¿Cuántas? O sea, el Perú tiene el potencial de ser un país, de valer un Perú, de ser un país y has mencionado a rico. regiones y no hemos hablado de los gobernadores regionales que tienen parte de ese es el la función. El gran problema peruano, más allá de la coyuntura política actual, es una regionalización mal concebida que creo yo que en el futuro tiene que ser reformada y reformada en profundidad para no desperdiciar recursos. Se entrega más del 60% del presupuesto de la República y gran parte de ese dinero se queda estancado y no se gasta. Y entonces hay un desperdicio de recursos que es terrible en un país que necesita inversión activa. Probablemente, y tenemos que terminar, les agradezco mucho, Francisco, Alex y Edgar, ha sido interesantísimo conversar de esos temas y ponernos en este contexto tan acuciante para el Perú. Yo creo que en el Perú lo que nos falta no es oportunidades, riqueza, la tenemos en el subsuelo, sobre la tierra, en la agroindustria. Y vuelvo a repetir, el BRAEM puede ser un emporio agroindustrial. ¿Qué coca ni qué coca? Esto es algo brutal y habría que entrar a desarrollar. Pero lo que nos pasa de repente a los peruanos es que en lugar de planificar, esforzarnos, hacer nuestras tareas, solucionar los problemas, ¿qué decimos? Veamos el vaso medio lleno, seamos optimistas, no nos Tomemos gana. al exitoso. No podemos seguir siendo espectadores, en otras palabras. Bueno, gracias a ustedes y muy buenas noches.